¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y del SINAC S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada al tema del gobierno abierto. Se preguntará usted, ¿qué significa gobierno abierto? Pues tiene mucho que ver con estas nuevas demandas ciudadanas de personas que quieren tener acceso a datos fidedignos y actuales sobre el quehacer de las diferentes instituciones públicas, sea a manera de rendición de cuentas de en qué se usa el dinero de todos los costarricenses o para tomar decisiones relacionadas con otras áreas del desarrollo nacional, para proponer cosas, para sacar el país adelante, en fin. Como dicen por ahí, los números hablan y siempre conocer datos, conocer información fidedigna del quehacer del gobierno es muy importante para la ciudadanía, especialmente ahora en tiempos de Internet que queremos tener acceso a toda la información posible de la manera más rápida y más eficaz. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Cristian González Hernández de la Comisión de Gobierno Abierto de la Universidad Nacional. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Gracias por el espacio. También está con nosotros Ana Gabriel Zúñiga Aponte, quien es viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano. Gracias por estar en Una Mirada. Un placer, gracias a ustedes. Además nos acompaña Peter Sharp Vargas, quien es consultor internacional en Gobierno Abierto. Bienvenido a Costa Rica y a Una Mirada. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias por la invitación. Y además está con nosotros Susana Soto González, quien es la directora de Abriendo Datos Costa Rica. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, es un tema, creo que la mayoría de la gente lo demanda todos los días, ¿verdad? La búsqueda de la información, solo que no lo hemos relacionado con algunos conceptos, entre ellos el tema de gobierno abierto, que ha tomado gran relevancia en todo el mundo. En Costa Rica no ha sido la excepción, hay varias instituciones públicas trabajando el tema de gobierno abierto. La Universidad Nacional particularmente ha creado una comisión que tiene ya varios años de trabajar este tema en aras un poco de democratizar el acceso a la información. Entonces, tal vez para iniciar me gustaría que compartamos con las personas que nos acompañan, con la audiencia, ¿qué entendemos por gobierno abierto? Yo lo voy a decir desde precisamente el oficialismo y el gobierno y la institucionalidad, y es que hemos venido comprendiendo el gobierno abierto, y así lo han venido estableciendo diferentes estándares internacionales, como un nuevo paradigma de relacionamiento entre la ciudadanía y la institucionalidad y el Estado. Históricamente, el Estado ha estado sumido en infraestructura. Cuando pensamos en institucionalidad, pensamos en un edificio gris, en decisiones verticales, en que la única responsabilidad de la ciudadanía es votar cada 4 años. Y el gobierno abierto viene a plantear la necesidad de más cercanía, de colaboración, de co-creación. Es decir, ya yo no tomo las decisiones en un escritorio, sino con los sectores y poblaciones que se benefician o afectan de esas políticas públicas. Y esto implica acceso a la información como un derecho humano, permite luchar contra la corrupción, pero lo más importante, y para mí el elemento diferenciador de otros paradigmas o planteamientos en términos de transparencia y acceso, es la participación ciudadana. Se hace más robusta la democracia, se dinamiza más, eso permite que tomemos mejores decisiones en el gobierno y que la gente se involucre directamente sin miedo y con capacidad real de incidencia. Sí, bueno, muchas gracias por estar con Cristian, con Susana y con Ana Gabriel. Y efectivamente, siguiendo la línea de Ana Gabriel, el gobierno abierto es contrario al gobierno cerrado, como antonomía. Y la pregunta es, ¿cuál es esta idea de gobierno abierto? Gobierno abierto de partida no es gobierno electrónico. Gobierno abierto es una filosofía de gobernanza que tiene por objetivo, como bien decía Ana Gabriel, fortalecer la democracia, generar un espacio de transparencia y hacer que la gobernanza pertenece a todos. El gobierno abierto también no tiene que ver solo con el Estado, con los funcionarios del Estado, sino también con el área privada, en la participación también de la ciudadanía, de las empresas, de las cooperativas, de los sindicatos, de los pescadores, de los mineros. Todos son parte de la comunidad nacional. Y el gobierno abierto además tiene principios fundamentales, fundacionales, que es la transparencia, que es la participación, es decir, ser parte, y el eje de la gestión es la ciudadanía toda, sin exclusiones, y en tercer lugar la colaboración, es decir, es trabajar con otro. Si algo no me gusta del gobierno, yo me involucro y no espero que otro solucione los problemas por mí. Me hago corresponsable de aquello. En definitiva, gobierno abierto, mientras más gobierno abierto, menor corrupción, mientras más gobierno abierto,
que la justicia constituye un pan de todos. El gobierno abierto significa un espacio de participación y sobre todas las cosas, como bien decía Ana Gabriel, el respeto fundamental a los derechos humanos de verdad. Y además genera una nueva figura, que son los derechos de cuarta generación, es decir, el derecho a estar informado de verdad. El gobierno abierto es un gobierno verdadero de todos y para todos. Y tal vez, casi no me dejaron nada que decir, pero sí quiero enfatizar en ese que Peter mencionó, que no es, que va más allá de la colaboración también y traerlo a la co-creación de proyectos, de ideas, de soluciones, sobre todo, como decía Ana, esto es cómo lo abordamos entre todas y todos. Y ahí es muy importante este término de la co-creación porque tiene que ver con la participación, porque la gente dirá, bueno, pero es que participación, eso lo venimos hablando desde hace mucho tiempo, hablamos mucho, también hemos hablado de transparencia durante mucho tiempo. Acá es poder integrar eso y poder plasmarlo en que juntas y juntos nos sentemos y podamos analizar cómo vamos a partir de una hoja en blanco, ¿verdad? No la consulta, que era lo tradicional que se ha venido trabajando en participación, ¿verdad? Que es yo informo, yo consulto, pero ahí se queda. Y el otro énfasis que quiero hacer es en los NOP, que decía Peter, no es gobierno digital, efectivamente, a pesar de que tiene lo digital y la tecnología como una herramienta fuerte para poder, porque, y usted lo señalaba, Maribel, esto viene mucho de las demandas que la era de la información, ¿verdad?, nos trae como ciudadanas y ciudadanos ahora. Pero va más allá de esto, es poder llevarlo, que eso sea herramienta, el gobierno digital, para poder propiciar participación. Y el otro no, que también Ana lo dejó ver y que es importante, es que no es un proyecto dentro del gobierno, no, es un paradigma con el cual el gobierno, el país, se compromete a poder ir empujando, no es un proyecto de gobierno abierto. Entonces, esas dos cositas que me interesa reforzar desde la sociedad civil también. Importante señalar que, al menos así lo vemos en la universidad, y creo que así el mismo gobierno lo ha asumido, no es una moda, sino que es algo que surge precisamente en el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos con el presidente Barack Obama, que posteriormente da pie a una alianza mundial por un gobierno abierto, precisamente basado en esos tres pilares. La transparencia, abrimos datos para que las personas se puedan empoderar y tengan información. La información es poder. Y sobre la base de esa apertura de datos, que exista esa real participación de los ciudadanos y un involucramiento para una posterior colaboración. Y que podamos entre todos entonces tener esa posibilidad de mejorar, de volver a tener credibilidad en la institucionalidad pública a partir de ese involucramiento de las personas con digamos, las decisiones que se toman en nivel de Estado y en nivel de instituciones públicas. Sí, muy importante subrayar eso que ustedes mencionaban de que el tema de gobierno abierto no es una moda. De hecho, en la información a la que yo tuve acceso para preparar el programa, más bien lo consideran uno de los fundamentos de la democracia, desde su fundación y su conceptualización. Y de ahí la importancia, ¿verdad?, de que involucra no solo la parte de los gobernantes, sino también la parte ciudadana, cómo la ciudadanía se empodera para hacer un cogobierno, más bien, ¿verdad?, para dirigir juntos los destinos de la nación que tanto queremos. Pero eso lo vamos a abordar en el siguiente bloque. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Quédese con una mirada que ya volvemos. Usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. hoy con el tema de gobierno abierto, algo que nos involucra a todos y todas los ciudadanos. Quería retomar el tema que dejamos pendiente del bloque anterior, porque es muy importante que entendamos que el tema de gobierno abierto no es una moda que vino con internet, redes sociales y con la digitalización de los datos, sino que es algo que es parte de los cimientos fundamentales de la democracia. Claro. Sí, yo creo que es fundamental, y para llevarlo al ejemplo costarricense, y es que cuando se funda nuestra Segunda República,
¿verdad?, con la nueva constitución política que define esta nueva democracia costarricense hace ya bastantes años atrás, el artículo 9 de nuestra constitución establece muy bien el tema de los 3 poderes y la distribución y la importancia que estos tienen. Pero justo en el 2002-2003 se da una reforma constitucional en la Asamblea Legislativa donde establece en este artículo 9 de nuestra constitución política que los poderes del Estado tienen la obligatoriedad de darle las herramientas al pueblo para que pueda ejercer su soberanía al mismo nivel de los poderes, porque recordemos que nuestra Constitución ha dictado que el soberano es el pueblo. Entonces ahí está claro y específico que es un mandato del Estado de Derecho. Si estamos hablando de un Estado de Derecho, tienen la responsabilidad sus instituciones de generar las herramientas necesarias y adaptadas a la realidad que permitan a la ciudadanía estar informada, tomar decisiones, incidir, fiscalizar, criticar e involucrarse. Y creo que ese es el mejor ejemplo de que no es una moda, sino que vino incluso a abrazar una serie de agendas que estaban muy dispersas, a tratar de unificarlas en un mismo esfuerzo y además a que le llegue a una ciudadanía de la que yo tengo el privilegio de ser parte de esa generación, que insiste en la necesidad de informarse para poder involucrarse y para poder incidir de manera correcta. Y es que el tema de la participación ciudadana, como en otros temas, es muy importante en el tema de gobierno abierto. Así lo comentó a una mirada el representante de la OEA en el tema de gobierno abierto, Jorge Umaña, quien reconoce los esfuerzos país para la apertura de los datos y que esto es único en el mundo, pues en ello participa el Estado junto a la ciudadanía y a la sociedad civil. Lo más importante acá es que Costa Rica ha dado pasos muy grandes en poco tiempo, a diferencia de otros países que han tenido que pasar mucho más años para dar aprendizajes, y uno de ellos es que en Costa Rica se han involucrado muchos actores para impulsar la agenda de gobierno abierto o incluso ahora de Estado abierto. Y estos actores no solo de la administración pública, no solo es el gobierno central, no solo es el poder legislativo, no solo es el poder judicial, la defensoría de los habitantes, la contraloría o las universidades, sino que se involucra también actores de la sociedad civil, del sector empresarial, que vienen a aportar un poco la visión ciudadana en este tema de gobierno abierto. Es decir, lo más y el mayor aprendizaje a nivel nacional e internacional ha sido el componente de colaboración, que viene a dar un sustento a todas las propuestas que se establecen en el tema de gobierno abierto. Lo más importante acá es entender que la ciudadanía, el Estado y la sociedad están en evolución constantemente. Entonces, resolver problemas de esa ciudadanía en constante cambio, esos problemas solo se pueden atender por medio del requerimiento que se establece desde la ciudadanía, es decir, ellos son los que tienen la respuesta a la atención de los problemas públicos, de las necesidades en temas de bienes y servicios. Entonces, trabajar de manera directa y colaborativa con los ciudadanos siempre nos va a dar la respuesta asertiva a la atención de problemas. El reto principal del gobierno y del Estado abierto es generar cultura. ¿Cómo hacemos que los funcionarios públicos incorporen en su diario vivir el tema del gobierno abierto, y cómo hacemos que los ciudadanos también en su diario vivir involucren los elementos de gobierno abierto? ¿Cómo hacemos que la gente participe efectivamente y que las instituciones públicas se abran efectivamente hacia la ciudadanía? Y es que este tema de gobierno abierto no solo responde, como él mencionaba, a una demanda nacional, sino que es también parte de todo un movimiento mundial, ¿verdad, don Peter? En efecto, siguiendo con el relato de Cristian, el año 99 el presidente Obama emite un memorándum y eso da el primer paso, el primer síntoma. Abrir el gobierno es un tema político y por lo tanto la señal política debe ser muy clara de los líderes mundiales. El presidente Obama dio 45 días para abrir datos. Y tuvieron que hacerlo. Liberó 3 grupos de datos importantes. Ordenó abrir una página de datos abiertos para que el pueblo norteamericano de alguna manera comenzara ya a empoderarse con la información. Fue el primer paso y un paso político. Luego, en la Asamblea 66 de Naciones Unidas, se constituye la Alianza Mundial de Gobierno Abierto. 8 países. El año 2012 se integra Costa Rica, junto con Chile también, y otros países de la región, y hoy suman cerca de 81 países y se siguen sumando. Hay que recordar que esto es política, esto no es un tema técnico, tampoco es una moda, es una necesidad política, porque lo que está pasando en Nicaragua justamente obedece al Estado cerrado. La gente está en las calles pidiendo mayor transparencia, pidiendo más participación en la construcción de las políticas públicas y pidiendo también
colaboración entre las instituciones del Estado para que el fin último del Estado, que es el bien común, se cumpla. El gobierno abierto viene a reforzar la idea de bien común. Y por eso que estos pilares son fundamentales. Hablar de transparencia, de participación o colaboración es tan antiguo como la Biblia. Lo que es nuevo es la coherencia de esos tres principios. Y en eso el Estado debe asumir un rol político, porque se requiere voluntad política. Y esa voluntad política se manifestó ya en Costa Rica, por ejemplo, el 25 de noviembre del 2015, con la declaración conjunta de Estado abierto de los tres poderes de Costa Rica. Y primero se comprometen a promover una política de apertura, de transparencia, rendición de cuentas, de participación e innovación en favor de los habitantes. Pero esto no es menor, porque el gobierno abierto no es un tema que el Estado hace a mí la pega, como decimos en Chile. No, el ciudadano debe involucrarse. Deben salir de la zona de confort, deben ser parte de la co-construcción del Estado y de la nación. Y eso es fundamental. Y por eso que estos tres principios, aquí está en colores, ¿no? Es la transparencia en azul, ¿cierto? La participación en verde y la colaboración en rojo. Sin colaboración no hay gobierno abierto. Sin transparencia aperturada tampoco hay gobierno abierto y menos sin participación. Por eso que este es un tema fundamental. Que la gente entienda que es parte, que la soberanía pertenece a ellos, que los datos le pertenecen, que la libertad es una práctica cotidiana. Que el ejercicio a ejercer la soberanía no dura solo un día, dura todos los días del año. Y eso es fundamental. Sé ciudadano los 365 días del año y no solo el día de una votación. Porque la gente elige a los gobernantes, dije ya, ustedes solucionen mi problema. No, yo voy a construir con usted, gobernante, porque también esto es un ser humano que también su día tiene 24 horas. Yo voy a colaborar con usted para que a usted le vaya bien. Y eso es fundamental. Sí, y es muy importante el tema de los principios, por eso quisiera que nos detuviéramos un poco en cada uno de ellos. El primero es el de transparencia. Ustedes ya se refirieron en términos generales, pero ¿cuáles son nuestros retos país en materia de transparencia en el marco de este gran tema de gobierno abierto? Yo tal vez, si me lo permiten, quisiera referirme a la transparencia como un elemento que prácticamente en esta tríada viene de primero, como lo decíamos, la información es poder. Y para promover esa participación y la colaboración necesitamos tener transparencia desde el punto de vista de que las personas puedan tener con un criterio, con información veraz y oportuna, puedan llegar a participar y a colaborar. Y en esa transparencia, en esa necesidad de abrir datos y de que la ciudadanía pueda contar con información, tenemos un gran, podría decir que un problema cultural. Y el problema cultural es que a veces nos hacemos la pregunta de qué es información pública. Deberíamos ir más bien por descarte diciendo qué no es información pública. Porque son muy pocas cosas las que califican para poder entrar en el tema de que sea información de una institución pública que no sea publicable. Entramos entonces en materia de que hay leyes que protegen datos sensibles, en donde eventualmente no necesariamente se tenga que publicar detalles específicos que atenten contra la privacidad de las personas. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero tenemos como ese velo cultural de ocultar información, cuando a nivel de la institucionalidad pública la información debería ser completamente abierta y de manejo universal por parte de todos los ciudadanos, para poder garantizar con eso entonces una participación y una colaboración informada. Sí, de hecho es casi también como una actitud del funcionario público independientemente de claro que sí. donde se encuentre. Si bien es cierto, sabemos que hay datos sensibles y demás, pero la persona en sí también debe tener una actitud de transparencia, de estar siempre anuente a rendir cuentas en la medida de las posibilidades. Pues por supuesto que sabemos que hay casos de casos, ¿verdad? Por supuesto. Pero a veces incluso nos mostramos un poquito reticentes a dar información que, como vos decís, por supuesto. Si mientras no se personalice, no le causa daño claro. a nadie, que esos datos sean del conocimiento público. Por supuesto. Además, esos datos los paga la gente con sus impuestos. Exactamente. Sí. Hay que transformar, y eso es un esfuerzo que hemos hecho y que Susana siempre que nos ha acompañado en estos procesos, es precisamente que las funcionarias y funcionarios entiendan que aunque ellos producen la información, no les pertenece. Exactamente. Porque es de la gente y la transparencia pues va mucho en esa línea, tratar de cambiar un poco esa mentalidad. Sí. Sin embargo, también hay que pensar que la actitud es un asunto cultural y la cultura se construye desde muchos frentes. Y uno de esos frentes es el marco normativo
que obliga en alguna parte, y no solo obliga, le da al funcionario y a la funcionaria un sustento para sus acciones. En este momento Costa Rica es uno de los poquísimos, y cuando digo poquísimos es que los otros tres son Venezuela, Cuba y Bolivia, que no cuentan con una ley de acceso a la información. Y a veces nos dicen, pero es que ahí está tal, ahí está la jurisprudencia, pero eso hay que irlo a escarbar, hay que irlo a buscar. Y yo me pongo en el rol de un funcionario o una funcionaria. Si me llegan a pedir información y yo no tengo un marco sólido que me diga, sí, yo puedo saber que la información es de la ciudadanía, pero si yo me juego también mi puesto, mi condición laboral por algo, bueno, de ahí que la vayan a pedir a la sala cuarta, o la verdad, la sala constitucional. Hay que también entender eso, que la ley de acceso no es solo para dar el derecho, obviamente, ¿verdad? Y para normarlo, sino también para generar un marco sólido sobre el cual todos podamos actuar y todos podamos. Y eso es una carencia, algo importantísimo que tenemos en deuda todavía. Así es, y el relato es interesante, que pertenece a los ciudadanos porque son los ciudadanos los que lo pagan. Esto no viene de las arcas del reino, son los ciudadanos costarricenses quienes financian todos esos datos y por lo tanto le pertenecen. Distinto es, y la pregunta es, bueno, ¿cuáles datos debo liberar y cuáles no? Fundamentalmente existe la Carta Internacional de Datos Abiertos que dice todos los datos financiados con recursos de todos pertenecen a todos, salvo aquellos que atenten contra su dignidad personal, contra los derechos fundamentales o que pertenecen a la vida privada. Por ejemplo, una hipoteca, una compra de una casa es privado, no es público. O la cuenta corriente de un banco es privado, no es público. Pero todo aquello que es financiado por todos los ciudadanos que pagan sus impuestos territoriales e impuestos al valor agregado, pertenece a ellos. Por eso es que es fundamental. Y en este orden sería interesante señalar que en la lógica del gobierno abierto hay como una escala, ¿no? El primer es un triángulo. La base son los datos. Sin datos no podemos construir políticas públicas. Es como manejar un vehículo. Los datos que nos da el vehículo, el carro, ¿cierto? De la velocidad, el estanque de benzina, la calibración, la batería, son datos. Yo así puedo conducir un vehículo de San José a Guanacaste. Si no tuviera esos datos, no sabría cómo conducirlo. El segundo escalón es el gobierno electrónico, el e-government, que tiene que ver con la tecnología de información y las comunicaciones. Y el tercer nivel es el gobierno abierto, que son nuestros tres grandes principios de transparencia, participación y colaboración. Y transparencia es algo muy simple, es la verdad. Es decir la verdad. Porque cuando un ciudadano siente que no le están diciendo la verdad, se revela, como lo que está pasando en algunos países de la región. Uno exige la verdad. El derecho a saber es un derecho humano. El derecho a estar informado es un derecho humano. Por eso que el centro, el enfoque, ¿por qué construimos gobierno abierto? Para crear valor público en las instituciones, para que el ciudadano crea en ellos y pueda respetar el Estado de Derecho. Y eso es fundamental. Acá, yo no sé, el 24 de abril del año 70, aquí hubo un momento muy interesante en Costa Rica. Y fue justamente del contrato de ley de la explotación de aluminio y una sola de Pérez Celedón. Alcoa. Y fue la ciudadanía quien exigió justamente mayor transparencia de ese contrato de ley, porque significaba explotar aluminio en Pérez Celedón, que podría provocar un tremendo impacto ambiental, que son los capitales de Costa Rica. La ciudadanía se organizó, los estudiantes, la iglesia, la sociedad civil, los campesinos, los cafetaleros, todos se organizaron. Y ahí hubo realmente participación ciudadana. Generaron mayor transparencia. Hubo 11 diputados que incluso votaron en contra de ese proyecto. Y además una colaboración entre todos. 70.000 personas en las calles. Logro final, gobierno abierto. Ahí hubo gobierno abierto. Un excelente ejemplo para introducir el tema del otro principio, que es el de participación. Que en el caso de Costa Rica, todos y todas somos conscientes de que tenemos que trabajar mucho en esto, porque en nuestra cultura persiste esa idea de que participar es como ir a una reunión, votar en las elecciones. Mucho más que eso. Y ya, si acaso, ¿verdad? Nos quedamos mucho en una participación muy comunitaria, pero muy incipiente. O sea, en realidad nos hace falta mucho en este tema. Yo, en lo personal, creo, desde la experiencia en estos 4 años, además, más allá de la agenda de gobierno abierto, desde el Viceministerio de Diálogo, es que ha cambiado mucho
la necesidad y los espacios en los que la gente quiere participar. Ya no se agotan en los partidos políticos, ya los partidos políticos no son suficientes para satisfacer la forma en la que la gente se organiza. Y yo creo que es ahí donde hay que hacer una mezcla entre la ciudadanía, que tiene que deselitizar y salirse del estado de confort en la agenda del gobierno abierto, pero también la institucionalidad de escuchar mejor e ir a la calle, e ir donde están las personas. Y yo me voy a permitir poner un ejemplo que tal vez es al que más cariño le tengo, que fue la co-creación del Mecanismo General de Consulta para Pueblos Indígenas. Yo creo que es la máxima expresión del gobierno abierto que trasciende el gobierno digital, porque había muchas dificultades geográficas, de cultura, incluso de idioma. Visitamos los 24 territorios y construimos el documento final, que es un decreto que se publicó ahora el 5 de abril del 2018, que no fue realizado en el escritorio del viceministerio. Implicó un trabajo arduo con más de 5.000 personas indígenas, más de 120 procesos territoriales y 2 encuentros nacionales, y sentarnos a redactar con una comisión redactora indígena. El valor agregado, el valor público de generar procesos de participación es que te da sostenibilidad a tus políticas públicas. Ahora que hay una transición de gobiernos, yo tengo la garantía de que hay una gran cantidad de personas indígenas empoderadas que van a exigir la continuación y cumplimiento de este mecanismo de consulta. Ese para mí es una de las muestras de participación que no depende de un partido político, que es comunitaria, que es local y que es muy poderosa. Y yo creo que es ahí donde hay que salir de la zona de confort, pero también el Estado tiene que aprender a escuchar cuáles son esas nuevas formas en que se organiza la gente. A escuchar y a responder a las demandas de esa participación ciudadana, como lo comentó Una Mirada el coordinador del Índice de Transparencia de la Defensoría de los Habitantes, Guillermo Bonilla, quien indicó que las instituciones menos abiertas con sus datos son las municipalidades, o sea, nuestras instituciones más cercanas en nuestras comunidades. Esto afecta su relación con la ciudadanía y por la misma razón la Defensoría trabaja para promover un gobierno municipal más abierto. Y en esta tendencia de apertura de datos, de lo que estamos haciendo es propiciando que se solucionen los problemas. Cuando usted no tiene información, es muy difícil que un problema se pueda resolver. Bueno, yo diría que se ha avanzado, el porcentaje pues es cuestionable desde mi punto de vista, porque uno desearía que fuera más rápido. Hay instituciones que han tomado muy en serio esto, otras, como por ejemplo en el sector municipal, nos ha costado mucho que se entienda que aquí lo que estamos hablando es de los derechos de la ciudadanía. En el mismo gobierno central se ha avanzado bastante, pero falta mucho. Han habido avances como que estas cosas se han metido en el Plan Nacional de Desarrollo, que Costa Rica ha sido reconocida los esfuerzos del país a nivel internacional, pero definitivamente hay funcionarios que no están captando la idea, algunos inclusive visualizaría uno que no quieren captarla, pero es algo que vino para quedarse. Es una gran oportunidad que tenemos como sociedad, porque cuando existe gente informada, gente que quiera participar, lo que se busca es tener más éxito a la hora de implementar una gestión pública eficiente, eficaz, en función del ciudadano, y eso es lo que se pretende con todo esto. Sí, esa dupla instituciones y participación ciudadana es muy importante para sacar adelante este y otros temas. Definitivamente, y es que, a ver, cuando llegamos a participación ciudadana, vamos ya dando esa integración que decía Peter de los otros principios, ¿verdad? Porque el mero hecho de abrir información o de poner información no da por sí misma la participación, ni la gente va a poder participar si no hay información. Pero entonces ahí viene el tema de qué información estamos hablando y la trampa de creer que la transparencia es solo información financiera o solo información operativa. Es que tenemos que ir a la calidad de esta información y la pertinencia con lo que la gente quiere saber. Lo otro a lo que quiero referirme es porque Ana dio un pie muy importante con ese ejemplo del mecanismo, de crear el mecanismo y crear un mecanismo adaptado o mecanismos adaptados al momento social que vivimos.
hasta este momento Costa Rica tiene más de 30 mecanismos institucionalizados de participación, juntas de educación, comisiones, etcétera. Pero no, ¿serán esos los mecanismos que en este momento necesitamos para alcanzar una participación que además aspira a ser co-creativa, a estar sentada en la mesa co-creando política pública, evaluando y aportando? Entonces, ahí yo siempre pongo un ejemplo que es el de cómo le vamos a pedir a una madre y a una mujer madre que trabajó en una empresa o una maquila o una fábrica durante 8 a 10 horas, tomando en cuenta que tiene que desplazarse después 2 o 3 horas para llegar a su casa porque tenemos problemas de infraestructura que hacen que los desplazamientos estén durando 2 horas, tiene que llegar a atender a su familia. ¿Cómo le vamos a pedir a esa mujer o a ese padre, porque también los padres pasan por eso, que vaya a una reunión a las 8? Entonces también es un poco injusto y hasta un poquito perverso el tema de decir que es que la gente no quiere participar. Sí, mucho que trabajar en ese tema. Pero ahorita vamos a ir a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy con el tema del gobierno abierto. Sobre este tema, Una Mirada también comenzó con Enrique González, quien es el fiscalizador de la Contraloría General de la República, para quien la apertura de datos beneficia el control político y el control ciudadano. Este es un elemento clave en la función pública transparente. Desde la visión de la Contraloría, como entidad de fiscalización superior, se considera que es vital el tema sobre todo de transparencia y de acceso a información, básicamente por 2 elementos: control político, control ciudadano, a partir de transparencia y rendición de cuentas. De ahí que el gobierno abierto, como un componente transversal de la gestión pública, es un elemento clave en esa dinámica. De algún modo, con algún ejercicio de fiscalización, por ejemplo, con instrumentos como el índice de gestión institucional y el índice de gestión municipal, se verifica qué espacios hay, no solo de disposición de información suficiente, y yo agregaría entendible para el ciudadano, pero además de qué ámbitos, por ejemplo en el ámbito municipal, de qué segmentos o componentes de su gestión hay posibilidades reales de participación ciudadana. Pero en el caso del índice de gestión institucional, conocemos como el IGI, ahí lo que se ha verificado es cuán robusta o amplia es la información disponible. En términos generales, a pesar de las variaciones que hay, es que hay mucha información disponible. El desafío que queda como Estado por atender es cuánta de esa información es realmente entendible, útil, actualizada y realmente potable, digámoslo así, para el ejercicio de un control, ya no solo de la Contraloría, sino un control ciudadano. Los temas de los que hemos hablado y que me gustaría puntualizar es el tema de la colaboración. Es muy importante no solo que la gente participe, sino que también entre diferentes instancias, instituciones, agrupaciones y demás colaboremos para hacer realidad este tema del gobierno abierto. Claro, y tal vez ese pilar del gobierno abierto, que es la colaboración, lo podríamos ejemplificar aprovechando las intervenciones de don Peter, que hemos contado con su participación gustosamente en la Universidad Nacional en esta última semana, por ejemplo, con aplicaciones colaborativas que están a la mano de todos los costarricenses, como el Waze. Deberíamos empezar a entender que entre todos podemos trabajar para que la vida sea más fácil para todos los ciudadanos en general, que en la medida en que nosotros nos apuntemos a la idea de que ya yo no únicamente estoy por mí, sino que estoy por todos los ciudadanos y que puedo colaborar para que la vida de los demás sea mejor, para que sean procesos más eficientes, para que pueda abaratar costos, etc. De esa forma nosotros podemos propiciar que esa colaboración cada vez se potencie aún más, con procesos en donde incluso a nivel de la Universidad Nacional hemos estado planteando en estos días la posibilidad de hacer
especies como de, llamamos una hackathon, en donde pudiésemos tomar estudiantes avanzados de las escuelas de informática que están en esa carrera y pudiésemos plantear el desarrollo de alguna aplicación móvil, una o dos, en donde realmente a partir de las propuestas de igual forma la comunidad universitaria y la comunidad nacional podamos tener alguna aplicación colaborativa que pueda empezar a vislumbrar las posibilidades que tenemos de avanzar en esta temática, tanto a nivel institucional como a nivel nacional. No, y la colaboración sin duda alguna refuerza la democracia y yo sí quiero asentar muchísimo eso. Y es que precisamente otra de las acciones que ha establecido la actual administración Solís Rivera en términos de la aplicación del diálogo y la colaboración es que hubo una reducción importante del 2014 cuando se recibe la administración ahora en términos de conflictividad social. Y es que precisamente aprendimos en las instituciones a salir a conversar con la gente, a escucharles y a buscar soluciones conjuntas. Entonces la gente dejó de ver la acción colectiva de la confrontación como la solución inmediata y ya se acercaban a la institucionalidad con sus propuestas, con sus demandas claras y ambas partes cedían para llegar a una solución conjunta. O sea, esto es gobierno abierto, es lo que se vive, es parte de lo que se necesita reforzar como cultura política y de toma de decisiones y que trasciende, insisto, lo digital. Es también es un tema de actitud, es un tema de voluntades políticas, pero también es un tema de empoderamiento hacia la gente y de dejar de ver la institucionalidad como el edificio gris y entender que habemos personas de este lado que también tenemos la obligación de satisfacer las necesidades de quienes están del otro lado. Muchos son los desafíos que como país tenemos en materia de gobierno abierto. ¿Cuáles podríamos decir que son los principales? Qué complicado, pero hay desafíos de todos los lados. Y yo creo que el primer desafío es entender esto que acabamos de medio abordar, que es la colaboración. Entender que no es como tradicionalmente se tenía entendida en que yo me siento a la mesa para mi beneficio, para un tema específico, ¿verdad? Y que estoy dejando por fuera a todos los actores y yo sí tengo una puerta abierta con el gobierno. Muy dado, digamos, como se venía entendiendo la colaboración empresa privada y gobierno, ¿verdad? Hasta hace poco, hasta que hemos ideado estos nuevos mecanismos. Eso es lo primero, que vamos a trabajar y que necesitamos tomar en cuenta los diferentes actores para poder avanzar en esto. El otro reto que tenemos es que desde sociedad, voy a hablar mucho desde sociedad civil porque sé que ellos lo van a abordar desde sus campos, que desde sociedad civil entendamos que la colaboración tiene diferentes niveles y diferentes espacios. No es que yo tengo que estar en una comisión X, no, puedo estar aportando, y voy a poner un rápido ejemplo, en el tema de traducir la información que señalaba Enrique, que es que nosotros, por ejemplo, en Abriendo Datos es parte de lo que hacemos, poder poner a la gente a entender cómo esos datos le pueden beneficiar, esos datos que están allí, y lo hemos hecho con instituciones y con organizaciones. Y el otro gran reto desde sociedad civil es también nosotros mismos, nosotros en las organizaciones, incorporar estos mecanismos de co-creación también en las organizaciones. Sí. Y lo último, que eso se lo lanzo a la institucionalidad y a la academia que aquí tenemos representada, es el tema de generar capacidades en la ciudadanía para esto. Creo que este año 2008 pasamos un reto importante con un proceso electoral en donde quedó en evidencia que necesitamos muchas capacidades de análisis crítico y de participación informada para poder asumir lo que viene. Bueno, en colaboración y grandes desafíos, hay uno que son fundamentales. No comparto, sí, lo que señalaba uno de las grabaciones, que las municipalidades son los más cerrados. Hay un ejemplo, una excepción virtuosa, en el municipio de Palmares. El año 2013 abrió una base de datos y interactúa con la ciudadanía a través de esta base de datos. Puede usar en materia de obras públicas, salud, educación, y la gente, este municipio que está a 55 kilómetros de San José, está colaborando con el municipio. Ese es un ejemplo a seguir. Hay muchos ejemplos virtuosos. En materia también de colaboración, existe una aplicación ideada por 3 jóvenes, se llama Ahorre Más. La gente va a los supermercados y ve en el código de barras cuánto cuestan los productos. Y se ha descubierto que hay supermercados que tienen hasta un 132% más caro el producto. Eso va directamente al bolsillo de los dueños de casa y de los costarricenses. También una aplicación colaborativa es el respeto, por ejemplo, a la diversidad. Hay una aplicación que se llama Tweet, que es un pajarito que está en peligro de extinción, donde la gente colaborativamente puede saber dónde está y para poder proteger la biodiversidad, que es un gran capital de Costa Rica. Hoy día en la mañana veía un programa en la televisión de la Caja Costarricense de Seguridad Social en este canal. Y se hablaba sobre el tema de la sala de espera y de las camas. Qué interesante sería tener una aplicación colaborativa de saber al segundo cuántas camas están vacías en los hospitales. Para que no solo sea una persona que está en la web, no hay camas.
Yo tengo una aplicación que dice que hay 7 camas vacías y exijo mi derecho también a estar en esas camas. Eso es un ejemplo importante de cómo nosotros podemos tener aplicaciones colaborativas que empoderen a la comunidad. Y Costa Rica es un ejemplo virtuoso. El 12 de marzo se aprobó la política sobre justicia abierta del Poder Judicial de Costa Rica, ejemplo único en el mundo. Costa Rica hoy día tiene 6.8% de aprobación en la Agenda Mundial sobre Gobierno Abierto. Es co-líder junto con Chile justamente en materia de gobierno abierto. Es un tremendo orgullo. Y hoy día está en un proceso de academia abierta con la Universidad Nacional de Costa Rica en un programa de universidad abierta. Por lo tanto, los retos es justamente acercarle a la comunidad la declaración conjunta de Estado abierto. Yo creo que ese es porque al final va a redundar en la vida cotidiana de los ciudadanos, incluso en sus economías domésticas. Sí. Bueno, desafíos desde la institucionalidad, sin duda alguna, yo abrazo lo que dice Susana, y es que precisamente la institucionalidad tiene que salirse de la zona de confort, tiene que asentar capacidades más allá de la GAM, tiene que facilitar espacios de análisis, de estudio, de participación y de incidencia más allá de plataformas. Tenemos que formar muchísimo a los funcionarios y funcionarias. Si históricamente el sistema les ha dicho cómo se hacen las cosas en la opacidad, que la información es del funcionario y no de la gente, pues revertir eso es un proceso complejo, ¿verdad? No imposible, pero ahí es donde se debe de trabajar sin duda alguna, y lo más importante es dejar de tenerle miedo a la participación ciudadana. No hay mejores garantes de sostenibilidad de las políticas públicas que impulse cualquier administración que la gente que se ve beneficiada de esa política. Entonces hay que dejar de tenerle miedo y entender que la participación ciudadana es garante de sostenibilidad y que al final de cuentas eso es una obligación del Estado para garantizar pues su continuidad. Claro, yo me quedo haciendo, digamos, tal vez, tomando los comentarios de los compañeros, con el reto del cambio cultural a nivel de funcionario público, a nivel incluso del ciudadano como participante en los procesos de toma de decisión. Como bien lo señalaron, no es fácil, esto se ha venido trabajando o se ha venido institucionalizando, digamos, ya con el tiempo, y ahora hay que tratar de generar este nuevo cassette, este nuevo discurso en donde realmente las personas entiendan que la transparencia, para poner un ejemplo, no es colgar un PDF, es pensar, quitarme el sombrero de trabajador público y pensar en el ciudadano que requiere esa información entendible, procesable, interoperable. Pensar en que la participación ciudadana va más allá de ir a una reunión, sentarme, tomar apuntes para más o menos, digamos, que se vea que participé, irme y no pasa nada más. Sí. Y que la colaboración se entienda como realmente esa posibilidad que yo tengo como ciudadano de influir en la toma de decisiones y mejorar cada vez más la nación. Costa Rica como país para todos. Sí, es que en términos generales involucra un cambio de cultura, ¿verdad? Porque los 3 principios, transparencia, participación y colaboración, nos involucra tanto como gobierno o como institución, pero también como personas, como comunidades. O sea, es todo un cambio en una forma de vivir. Sí, y nosotros decimos siempre, gobierno abierto no es un estado, ahí no es una meta, es un proceso que siempre va a estar en evolución. Es como un estilo de vida de la institucionalidad. Exactamente. Sí. El gobierno cerrado es como caminar con los zapatos apretados, ¿no? Uno logra caminar, pero lo doy los pies todos los días. El gobierno abierto es caminar sin zapatos apretados, con libertad y con respeto al ciudadano, fundamentalmente. Sí, y un punto importante a lo largo del programa lo ha mencionado, no quisiera terminar sin mencionarlo, es que no es solo colgar los datos y ya. Exactamente. Exacto. O poner una serie de fórmulas ahí complejas. Una calificación institucional por tener los datos. O sea, la información tiene que primero ser comprensible, o sea, la gente la tiene que entender casi que a la primera, ¿verdad? Ojalá pueda traer algún tipo de interpretación que nos permita conocerla más y que sea amigable y fácil de comprender, porque ¿qué gana uno con entrar, ¿verdad?, a un sitio donde encontrás, no sé, un presupuesto ahí con un sinfín de rublos y un montón de números? Y además el gobierno abierto no debería aumentar la brecha social o la brecha digital, debe ayudar a reducirla porque debe estar transversalizada con un enfoque de derechos humanos. Claro, que cuando hablamos de aplicaciones, por ejemplo, entendamos que las aplicaciones son muy lindas para cuando tenemos conexión, ¿verdad? Así es. Así sí, bueno, conexión. Ese es un tema muy importante. Sí. El tema de la conexión. Otro tema que tampoco es cogobierno, porque sociedad civil no puede olvidar su rol fiscalizador. Sin sociedad civil no hay gobierno. No es cogobierno, es colaboración, que es diferente. Sí, y ese rol fiscalizador es muy importante. A veces se asume por un ratito,
Es un compromiso que se asume por un Todos los ratito, días. Cuando hay algo que nos pero interesa. debe ser una cultura como de todos los días, ¿no es así? Sí, además con ese insumo de la ciudadanía crítica, la institucionalidad se obliga a ser mejor. O sea, es un beneficio ganar-ganar supuesto. totalmente. Y en la medida que la sociedad civil participe y vea que su participación se revierte en política, se revierte en las decisiones, se hace un círculo virtuoso, porque entonces yo estoy teniendo resultados de mi participación. Y eso entonces Exactamente. genera que todavía me sienta más identificado con el tema y que pueda seguir participando y colaborando. Porque además el gobierno cerrado lo que hace es fortalecer la corrupción. El gobierno abierto combate los bolsones de corrupción, porque la gente puede decir, mire, ¿en qué me sirve el gobierno abierto? Eso lo sirve a usted, porque antes el dinero destinado a la corrupción ahora está destinado justamente a las obras públicas, a los hospitales, a los colegios. Antes se pierde en el bolsillo de alguien que no saben quién es. Pero abrir el gobierno es saber dónde van los recursos. Y eso va a significar que un niño de Pérez Celedón o de Liberia va a poder educarse con una beca de un 80%. La corrupción hace que la población se empobrezca y le dé rabia. El gobierno abierto genera bienestar y que toda la comunidad pueda disfrutar de los beneficios que pertenecen a todos. No, yo quiero agregar además a lo que plantea Susana del tema de la ley de acceso, que es una prioridad que lamentablemente no pudimos resolver en su totalidad en los 4 años que pasaron, pero que es necesario porque incluso ahí se ahorran recursos para que la gente deje de judicializar su derecho a la información. Claro, o sea, claro. tenemos que No es evitar posible que que sea siempre así. tenga que estar yendo a la sala constitucional para garantizar su derecho. Y la ley precisamente allana todo eso. La jurisprudencia de la sala es muy rica, es muy clara, pero necesitamos operatividad y los funcionarios y funcionarias requieren esa claridad, como bien señalaba Susana, y creo que es necesarísimo reiterar ese gran reto que tiene el país. En efecto, en 2014 hubo semanalmente 13 recursos de amparo. Por acceso a la información. Solo a la semana. Multiplíquelo por 52 semanas. Sí, no. Es increíble. Sí, no, Por eso que es definitivamente fundamental. tiene que haber un cambio de actitud en las instituciones y en las y los funcionarios de que la información es abierta al público. Porque ¿verdad? pertenece a ellos. Como ustedes dicen, ¿por qué nos tienen que obligar con un recurso de amparo o andar contando los 10 deshábiles que yo tengo para contestar? Te quedan 7, te Exacto. quedan 6, te quedan 5, te quedan 4. Que O sea, no solo queremos saber cuánto gana el funcionario, porque eso no es, eso es lo que quiere saber el periodista, posiblemente para alguna Tú portada. tienes un buen ejemplo en Facebook. Sí, pero y tampoco los van a saltar por el hecho de tener De los publicar salarios, el salario. lo van a saltar por lo que publican en Facebook, sí. Pero no, a lo que iba es que necesitamos datos. Ahora se hablaba de datos para la transparencia, pero es que necesitamos datos para la innovación. Claro. para la toma de Datos decisiones. para la toma de decisiones. Así es. Las empresas necesitan, y aquí hay un caso muy grande, lo voy a poner rapidísimo, un caso muy importante. Los datos de licitaciones públicas son tan difíciles de entender y de publicar y no estaban, que aquí hay una persona que ideó un emprendimiento y que le facilita a la gente entender los datos. Bueno, eso es un emprendimiento, estamos generando innovación, estamos generando riqueza y valor social. Y Sí, competitividad y y competitividad. transparencia. Exacto. Y es un gran reto lograr eso, lograr que la información esté disponible de manera ágil, dinámica, amigable y Entendible. atractiva. Y a todos. Que lo diga Cristian con el proyecto Sí, Universidad Cristian. Nacional, la página de transparencia, fue todo un Así reto es. Claro. lograr lo que se logró, ¿no es así? Por supuesto. Trabajamos desde el año anterior en mejorar la disposición de información institucional para toda la ciudadanía. No muy solo porque así lo dicta incluso el mismo Estatuto Orgánico de la Universidad, que tiene dentro de sus principios la transparencia. Entonces, desde la misma Carta Magna de nuestra institución, tenemos ese llamado a ser transparentes, a que la sociedad Claro. sepa que los recursos que nos dan a nosotros mediante el Fondo Especial para la Educación Superior se destinan a X, Y y Z actividades. Y no solo es, como decían, como se decía por acá, no solo es información financiera, no es solo es información de la planilla, es además información de los procesos institucionales, a dónde la Universidad Nacional está impactando con investigación, con extensión. Eso también es transparencia, porque eso permite, a través de un proyecto de extensión, que la comunidad se incorpore con alguna temática que le tenga, digamos, que tenga problemática y que se pueda solucionar de manera conjunta con la participación de la universidad, de la comunidad y de diferentes organizaciones no gubernamentales de la zona, y se pueda entonces resolver alguna problemática. Entonces, de eso se trata, hemos venido trabajando en eso, ahora estamos trabajando para impulsar una política de universidad abierta que venga a darnos un marco normativo un poco todavía más específico de cómo queremos nosotros trabajar esto, que además es un reto que está planteado en el plan de mediano plazo vigente de la Universidad Nacional. Y además yo creo que hay que llevar el esfuerzo al siguiente nivel, es decir, bueno, publicar en las plataformas,
subir la información, hacer infografías, interpretaciones amigables, pero para aquella gente a la que no llega esa plataforma hay que ir donde está la gente. Hay que llevar la información a esas personas. Hay que salirse de la digitalidad. Pues, tiene que ser multicanales. Absolutamente. Es un trabajo vis a vis, Claro. persona a persona. Son transacciones individuales la que genera valor público, que obedece a la gran pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos y para quién hacemos lo que hacemos? Y eso es fundamental, responder esa pregunta para construir valor público. Y esa es una conexión persona a persona, rostro a rostro. Eso es esencial en la construcción de la apertura del Estado. Sí, no debemos olvidar que pueden avanzar los siglos, la tecnología, los dispositivos pueden hacerse grandes, chiquitos, medianos, pero la comunicación persona a persona sigue siendo lo más importante. Y los diferentes estudios que se hacen a nivel mundial así lo demuestran. La gente prefiere que se le comuniquen las cosas de manera personal, porque así podemos establecer un diálogo, podemos conversar y podemos construir un mejor futuro para todos y todas. Esperamos que este tema pues motive a muchas personas a participar más en este tema de gobierno abierto, y muchísimas gracias a ustedes por su participación en este programa. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este tema y otros de Una Mirada en www.una.ac.cr y en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.